noche, entonces ya vamos a empezar la clase. Ya esta es la cuarta clase, que es todo lo que necesitamos para cuando nos llega el pollito, cuando vamos a iniciar el proyecto. Ya hablamos en la clase anterior de cómo se hace un galpón, qué medidas necesitamos para un galpón. En la clase pasada vimos todo lo del alistamiento, ya vimos una clase de nutrición animal muy interesante con el doctor Norberto y aquí vamos avanzando con el curso. Entonces, hoy vamos a ver todo lo que necesitamos para dar el confort a las aves cuando llegan. Después, obviamente, de haberle hecho un buen alistamiento, una buena aseo a la granja, una buena desinfección, qué cuidamos necesitamos tener con las aves cuando nos llegan a nuestra granja. Aquí vemos granjas de distinto tipo. Entonces, no importa la humildad de la granja, eso no importa. No importa lo artesanal. Yo he competido con granjas de última tecnología en Bucanero, Valle del Cauca, pues con la placa que se llama Bucanero, Valle del Cauca, exactamente en el municipio del Candelaria, Valle del Cauca, yo con una granjita artesanal, muy artesanal, competía con granjas con ambiente controlado sin ningún inconveniente. Yo ya llegué a ocupar entre 200 granjas el segundo puesto. No digo que el primero porque no lo ocupé y no me gusta decir mentiras, pero sí en Bucanero llegué a ocupar el segundo puesto compitiendo con granjas de ambiente controlado. Entonces eso era una maravilla porque uno competía a última tecnología con algo artesanal, una bendición, ¿cierto? Entonces ustedes ven de pronto en una imagen un galpón muy bonito con muchas cosas, que esto, que aquello, y piensan que para llegar a producir una buena calidad de pollo, para obtener buenos ingresos en un proyecto de pollo, necesitan tener esas cosas. Quiero contarles que no es así. Incluso técnicamente, un bebedero de campana puede dar más IP. IP es el índice de productividad, es con lo que miden la productividad de las empresas grandes. Eso significa IP, que más adelante lo vamos a ver. Pero incluso da más IP en muchas ocasiones una granja tradicional que una granja con última tecnología. ¿Sí? Entonces ustedes que porque tienen una granjita, un pequeño proyecto de 50, 100, 200 pollitos y ven estas imágenes de unas granjas inmensas con cuánta tecnología ustedes imaginan, ustedes piensan que ya no pueden producir aves de buena calidad. No, eso es completamente falso. Todo es cuestión de tener voluntad, constancia y lo más importante en esta palabra, la palabra clave, ¿cuál es? Palabra clave, 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 el confort de las aves. ¿Sí? No importa la humildad, la sencillez, lo artesanal que sea en la granja, sino que el todo es brindarle el confort que las aves necesitan. Digamos, estamos en una zona muy caliente, hicimos el galpón bien bajito. Ese galpón bien bajito se calienta una cosa impresionante, no tiene ventilación, no tiene sobretecho, no tiene nada. Ahí no hay confort para las aves. Ahí en esas condiciones las aves van a tener cuánto problema ustedes se imaginan. Empezamos con un proyectico y le mandan imágenes a uno de unos pollos por ahí en una pieza de bloque, imagínense. Ventilación, ¿de a dónde? Evacuación del amoníaco, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, confort, no importa lo humilde. En cambio, si armamos por ahí, como yo vi esta semana, un galponcito muy artesanal en pura guaduita, se le veía ventilación, se veía la cama seca, bien enmayadito, poniéndole las cortinitas, ¿sí? Ahí posiblemente sí pueden darle un confort a las aves. Entonces, la palabra clave, confort, no importa lo artesanal que sea. Después de tener un buen confort, para tener un buen confort a las aves, ¿qué otras cosas necesitamos para que nuestras aves se nos vayan como un tiro? Sabemos que lo básico en un proyecto avícola, ¿cuál es? Primero, obviamente, el confort, tener unos galpones que se les brinde confort a las aves, así
artesanales. Segundo, el aseo y la desinfección, limpieza interna y externa. Acá vemos la granjita que yo administraba en Ecuador, que eran galponcitos de 5.000 pollitos. Cada galpón eran varias granjitas. En total me daba eso 120.000 aves administradas yo en Ecuador, en varios galponcitos de 5.000 pollos, y además de eso había varias granjitas. Vemos que la granjita está muy artesanal, ahí no hay ningún tipo de cosa del otro mundo. Y vea cómo la tengo. Hay confort ahí, ¿sí? Porque hay confort. Vemos. Ya vamos a ver el confort internamente de esta granjita, pero ahora lo estamos viendo externamente. Vemos cómo está externamente. Analicémosla. Vea lo artesanal, no tiene andenes de cemento, no tiene nada. Vea, tiene control de malezas, vemos limpiecita las malezas, ¿sí? Tiene desagües. Como un compañero me decía esta semana, pues uno de mis seguidores, que permanecía la cama emparamada y que se la cambiaba y más se demoraba en cambiarla que en volverse a emparamar. ¿Y qué se ganan ustedes con cambiar y cambiar una cama hasta 2 veces al día? Ustedes primero tienen que mirar la fuente, por qué se le está mojando la cama. A mí me ha sucedido porque yo pasé por todo esto. Obviamente yo no empecé, no nací aprendido. Si el galpón no tiene buenas zanjas, buenos drenajes, ¿qué pasa? Y está de pronto bajito, a la altura del nivel del piso. ¿Qué pasa ahí? El agua anda por el subsuelo, ¿sí? Si el galpón no tiene drenajes, obviamente el agua anda por el subsuelo y va a llegar a partes internas del galpón y vamos a voltear la cascarilla y la cama emparamada, ¿sí? No hay que hacer ahí, hay que hacer buenos drenajes, hay que evitar que no hayan humedades internamente dentro del galpón, que es lo más importante, tener la cama seca. Entonces, bueno, vemos las cortinas limpias, bien lavaditas, drenajes, vemos los tubos para los seos de los animales, vemos internamente las cortinas bien lavaditas también, el galpón hermético, cortina externa, cortina interna, túneles, ¿sí? Acá ya estamos en el galpón internamente, ahora recibiendo el pollito. Esto es de una seguidora mía, siguió mis instrucciones al pie de la letra. Vea, muy juiciosa la niña, no pegó los pollos de la pared, le puso cortinita, le puso sobre techo, vea qué bonito, siguiendo mis consejos, le puso papelito. Aquí, pues, los cuidados que necesitamos tener para la realización del pollito. Aquí tenemos una cama ya utilizada, que es un tema muy común hoy en día. ¿Sí se puede utilizar la pollinaza nuevamente? Sí se puede utilizar la pollinaza nuevamente. Claro que sí, pero haciéndole el debido proceso. Aquí tenemos todo ya para recibir el pollito, las tolvitas bebé, los bebederos, cortinas aquí, allí, sobre techos. Para que se suelte el pollito. ¿Qué necesitamos cuando nos llegan esos pollitos? Necesitamos unas cosas sencillas, papel o cajas, ¿sí? Si no tenemos el papel de estas mismas cajitas, las abrimos, le sacamos el pedacito y hacemos unos comederitos bien buenos para que los pollitos picoten ahí y se estimulen el consumo. Dicen que esas cajitas o ese papel se deja de 2 a 4 días, no más. Las tolvas, esas tolvas son estas coquitas amarillas que sirven mucho para que el pollo no contamine el alimento los primeros días, porque si armamos un comedero adulto en un pollo pequeño, ¿qué pasa? Se atanca, se pegan ahí, se meten ahí, se le dañan las paticas, se le dañan las alitas, y después cuando el pollo está grande, el pollo puede hasta crecer. Cuando el pollo está grande, ay, ingeniero, vea, me salió esta pechuga con este problema, unos pedazos podridos, negarios, y en muchas ocasiones esas cosas son producidas o frutos de golpes o lesiones cuando el pollo está pequeño. ¿Bien? Hay que tener mucho cuidado con el pollito, no dejar que nada le pase, que no mantenga herido. ¿Cuánto se dejan esas tolvitas? De 10 a 12 días.
Los bebederos de volteo, que son los que uno llena manualmente, o bebederos de galón. En un bebedero de esos toman de 90 a 100 pollitos agua. Esos bebederos se dejan de 5 a 7 días. Las criadoras, hay cantidades de criadoras. Hoy incluso estaba viendo acá en México unas criadoras inmensísimas que cobijan 3.000 pollos. En Colombia la más grande que yo he visto, de 1.000 pollos. Criadoras de 500 pollitos. ¿Sí? Y dependiendo obviamente del clima. Las criadoras también dependen mucho del clima que nosotros manejemos, de eso depende el número de criadoras, pero generalmente lo más popular, lo más común es que las criadoras vienen entre 500 a 1.000 pollos y se dejan de 15 a 20 días dependiendo del clima. Un termómetro, es fundamental tener un termómetro. Pero es que yo sé muchísimo de pollos, yo llevo años odiando con pollos, y yo sé de pollos, yo no necesito eso para qué. No, mi amigo, es muy indispensable. Con la experiencia que yo tengo, no solo en las granjas personalmente, sino que toda la cantidad de grupos de WhatsApp que yo tengo, yo también aprendo de ahí. La cantidad de grupos, esas cantidades de cursos que doy a eso, aquí y allí. Uno para dar un curso tiene que prepararlo. Y sumen toda la experiencia mía, lo que estudié, esto aquí. Y yo necesito un termómetro para los galpones que administro. Yo siempre que voy a administrar una granja, yo pido el termómetro. Y eso no es que uno, porque uno de los pollitos sí los detecta cuando tienen frío o calor, pero ya cuando están en las últimas, porque para un pollito amontonarse ya es cuando está tieso de frío. En cambio el termómetro, toda sensación térmica que cambie, el termómetro va a ser más preciso, la va a medir. En cambio, para darse cuenta al ojo, tiene que estar el pollito ya amontonado para no darse cuenta que el pollito tiene frío. O si tiene calor, tiene que verle uno jadeando o accesando, no sé cómo entienden en un determinado país. Entonces es muy indispensable el termómetro. El test medidor de cloro y pH también es algo fundamental. Con eso le medimos la calidad, el agua que los pollitos están consumiendo. Fundamental. Eso también varía mucho. No hay fórmulas universales. Que es que yo leí en un PDF, que leí en internet, que leí en el canal de YouTube, que al agua se le echa tanto de cloro, tanto de esto y ya. No. Yo siempre les digo, ensayen con esta formulita y ustedes la calibran en su granja. Fórmulas universales para tratar el agua no existen, porque no las hay, porque todas las aguas son distintas. Entonces yo les digo, échenle en esto, y empiezan a medir ustedes. Si necesitan un poquito de cloro más, un poquito menos, o si no le merman o le suben, bueno, ustedes calibran eso. La mayoría han cogido el tiro, a mí me alegra, me pongo feliz cuando me manda este medidor de cloro y pH con bien en el nivel que sí están poniendo cuidado, gracias a Dios. Cuando no es que me mandan esos test medidor de cloro y pH morados, uy, no sé, ahí sí, uy, no, ¿qué le pasa a esa agua? No puso bien cuidado cómo se hace la prueba, o venga, la hacemos, bueno. Entonces, el test medidor de cloro y pH es indispensable porque hay que estarlo midiendo semanalmente. El microclima, ¿qué es el microclima? Bueno, el microclima lo llaman en algunos países el búnker, el criadero. Bueno, tiene muchos nombres de acuerdo al país, el país que estén. Pero microclima es el sitio donde llegan los pollitos, que debe hacerse en el centro del galpón. No en una orilla, ni en una esquina, ni en la otra, ni aquí, ni allí. Sino el microclima es el sitio donde llegan los pollitos por primera vez y debe de hacerse en el centro del galpón o la galera. ¿Sí? Para que poderles controlar la temperatura ideal. Bien en el centro del galpón. La densidad varía de acuerdo al clima. Generalmente, en clima caliente se manejan de 55 a 60 pollos por metro cuadrado. Y en clima frío, de 65 a 70 pollos por metro cuadrado. ¿Cómo así? Pero es que yo necesito un número exacto. No, porque hay cantidades de climas. Que el clima es muy caliente, 55 pollos por metro cuadrado. Que es templado,
60 pollos por metro cuadrado. Que es cálido tirando a frío, 65 pollos por metro cuadrado. Que es muy frío, que estamos en Bogotá, que estamos en Boyacá, que estamos en Bolivia, Veracruz, 70 pollos por metro cuadrado. Entonces, es muy variado. Pero el microclima es fundamental, es donde llegan los pollitos, el centro. De ahí depende el éxito del proyecto. Cuando hacemos algo mal al principio, es muy difícil solucionarlo a lo último. Eso sí, cuenten que para ustedes tener éxito en el proyecto, para que les vaya bien, deben de iniciar desde el principio con el pie derecho. Yo les he dicho a todos los cursos que yo he hecho que el pollito tiene una chiquera muy brava, que no perdona. El cualesquier descuido que uno haga en cualesquier etapa de la vida del pollo, el pollito tiene una chequera y él le cobra a uno todo. Todo lo que uno falla con ellos, él se lo cobra, sí o sí, se lo cobra. Ellos no perdonan ni media equivocación. Ellos son muy exigentes, súper exigentes. Ellos son los patrones más exigentes. Eso no es que me metí al galpón cuando vino el jefe, los que somos empleados. No, nunca. Los jefes de uno son los pollitos. Entonces, mucho sentido de pertenencia, mucha concentración, pero los pollitos no perdonan ni media. Cualquier equivocación, ellos la cobran. Y los que son dueños del proyecto, ahí sí que tienen que ponerle más cuidado, que es su inversión, su bolsillo, su plata. ¿Qué otros factores debemos de tener en cuenta cuando llega el pollito? Antes de la llegada del pollito tenemos que tener el agua tratada. No es que llegó el pollito y cuando llegó el pollito volamos con el sulfato de aluminio, el cloro y el ácido acético a tratar el agua. Obviamente ya tenemos que tener el agua tratada cuando vino el pollito, antes de venir. 6 horas antes tenemos ya que tener todo preparado para cuando llega el pollito ya. Después de tener el agua tratada, la medimos con el test medidor de cloro y pH. ¿A cuánto tiene que estar? Lo que le digo en cantidades de veces. De 3 a 5 partes por millón de cloro y de 5.5 a 6.5 debe estar el pH. Si ustedes son un pequeño productor y no consiguen fácilmente el ácido acético, pueden hacer ese proceso con vinagre blanco, 1 centímetro por litro de agua, uso constante. Si les da muy bajito el pH, entonces utilizan medio ml por litro de agua. Ustedes con este aparatico juegan y ustedes mismos van a calibrar el agua, porque como les digo, no hay fórmulas universales para tratar el agua. Además de eso, ¿qué más tenemos que tener en cuenta con el agua? La temperatura. El agua nunca debe estar caliente, sí o sí, el agua siempre debe estar fresca. La calefacción. Antes de la llegada de los pollitos hay que calentar la cama. ¿Cómo así? 4 a 6 horas. Hay gente que manda hasta 24 horas, pero hoy en día los costos cada día son más costosos, más grandes. Entonces hay que economizar. Para mi punto de vista profesional, 4 o 6 horas antes que uno tenga ahí el galponcito, calentándolo con las criadoras, con las campanas a gas o con los bombillitos, con los focos, se va a calentar la camita. Porque si prendemos la calefacción, el bombillito, la campana o la criadora, cuando llegaran los pollitos, se va a calentar solamente el medio ambiente, pero el piso, que es donde están los pollitos, va a estar helado. Entonces hay que prender eso siquiera 4 a 6 horas antes de la llegada de las aves. Porque para coger una temperatura entre 32 a 34 grados, siempre se necesita temperatura. Eso es algo calientico, ¿sí? Bastante caliente. El galpón debe ser hermético para poder coger esta temperatura. Hermético quiere decir sellado. Pero obviamente que eso se hace el primer día, cuando llega el pollito. Se llama el galpón para que nos coja la temperatura. Una criadora, como le digo, puede calentar hasta 800.000 pollos una grande y 500 una pequeña. Aquí les menciono la tabla de temperatura, a medida que el pollito y la humedad. A medida que el pollito va creciendo, se le va normando la temperatura. Vemos por acá, por ejemplo, el día 12, que la temperatura ya puede estar entre 27 y 29 grados sin ningún problema. El día 21, un pollo puede estar entre 24 y 26 grados sin ningún problema.
El día 28 un pollo puede estar en 21 y 23 grados sin ningún problema. Entonces, a medida que el pollo va creciendo, también se le va subiendo la humedad. Dice que cuando el pollo está pequeño, la humedad relativa debe estar entre el 30 al 50. Y el pollo grande puede estar la humedad entre el 50 y el 70. No hay ningún inconveniente ahí. El agua de bebida, como les había dicho, es indispensable. Cuando el pollo está pequeño, se deben colocar estos bebederos auxiliares, los bebederos estos de galón, o hay unos bebederos también de niple, que se adaptan a un niple, estos bebederos de copa. Las copitas se adaptan ahí al niple y ellos consumen agüita ahí cómodamente, como que si fuera un bebedero de galón. El agua debe estar fría, fresca, debe de hacerse fluching en el agua. La tubería tiene que tener los drenajes para sacar el agua caliente a las aguas. Y como dice, ahí está el nivel de cloro y de pH, que es de 3 a 5 y de 5.5 a 6.5 de pH. Los verdes en este caso son muy indispensables los primeros días porque ahí toman los pollitos agua muy cómodamente. En un bebedero de campana grande adulto, vemos que se meten ahí, se ahogan. Bueno, en un bebedero de niple en ocasiones también siempre es durito que el pollo consuma agua ahí. Estos bebederos de volteo hacen mucha falta los primeros días. La alimentación dice que debe ser constante en pequeñas cantidades para estimular al pollito que consuma. Constante varias veces al día, pero a poquito, solo a lloviznadita. Nunca se debe llenar una tolva como he visto por ahí. En el momento que estamos nosotros alimentando, el pollito se estimula al consumo. Entonces, él en el picoteo, ellos se estimulan a consumir. Es como consumirse ustedes un alimento frío. Es maluco. Algo similar pasa con las aves. Por eso se debe tener el papel y eso para que ellos, con el picoteo, se estimulen a consumir. Dice que poquitos, comida poquitos. Una gente me entiende que si es a poquitos, que se le echa poquita comida. No es que se le eche poquita comida, sino que se le echa varias veces a poquitos para que se estimule al consumo. La cama. La cama es el sitio donde están los pollitos las 24 horas del día. Debe estar en óptimas condiciones, seca y suelta. Hay que poner mucho cuidado. Aquí vemos una cama ya utilizada, sin embargo vemos que está picadita, bien flameadita, está bien. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a la camita. Vemos los pollitos picoteando en el cartón. En caso pues de que no se pueda conseguir la cascarilla, el cisco, se utiliza pero haciéndole la buena sanitización. Debe estar siempre seca y suelta. Cuando llega el pollito, ¿qué debemos hacer? Hay que mirarle los buches, la colita, mirar que si estén tomando agua todos, hacerles bullitas por los lados para que no se amontonen en las esquinas. Mirarle la colita les mira que de pronto no vengan con onfalitis, que no sean picados con onfalitis. El buchecito se le mirará para ver si están consumiendo alimento, para si no están consumiendo alimento, mirar en qué estamos fallando. La alimentación, como ya les había dicho, debe ser a poquitos en varias. Instrumentos básicos. Es indispensable tener en nuestras granjas instrumentos básicos, algo que son el métaro, el test medidor de cloro y pH, los termómetros, el peso digital, la garamera, son cositas básicas, la papelería, son cositas básicas que debemos tener en la granja. Aquí nos hablan de jeringas, ¿cómo que una jeringa? Y los pollos blancos no se inyectan, ¿no? Esos pueden inyectar los pollos, no. Los pollos blancos nunca se inyectan. Las jeringas son para medir la cantidad de líquido, 1 centímetro, 2 centímetros, 4 centímetros, o hay vasos también que tienen su medición. La iluminación. Los galpones deben de tener una iluminación homogénea.
¿Qué pasa si no tiene una iluminación homogénea? Si amontona el pollo por día y luz. Si amontona el pollo por día y luz y cuando está oscuro, permanece esa parte quieta. ¿Qué tipo de luz? Luz blanca. Si ustedes tienen campana a gas. Si necesitan los bombillos, los focos ¿para qué? Para calentar el pollo, si tienen que ser de los amarillos, que son los que dan calor. Los pollitos en el momento de la llegada tienen que tener una papelería. Hay que hacerles una papelería para, digamos, el lote del pollo, la fecha en que llegaron, cuántos se murieron, el carnet de vacunas, todo. Hay que hacer un documento y plasmar todas estas inquietudes en el pollo. Todas estas inquietudes hay que plasmarlas, porque es indispensable llevar un buen control. Complementos. Los pollos necesitan unos complementos, hay que hacerles unos complementos para que nos vaya pues mucho mejor, cositas caseras. En muchas ocasiones aparecen el pollo es que con vitaminas y antibióticos, dice que para que el pollo no se enferme. ¿Qué lógica tiene? Entonces los humanos tomáramos medicamentos para no enfermarnos. ¿Han visto que se puede hacer eso? Nunca, no se puede hacer. ¿Un antibiótico para qué sirve? Para tratar una enfermedad. Y no se usa indiscriminadamente, se usa de acuerdo a la enfermedad que uno tenga. Incluso hoy en día los médicos, ya para mandar un medicamento, primero piden exámenes, para mandar un medicamento pues fuerte, exámenes médicos. En cambio ustedes piensan que dándole antibiótico al pollo, con eso nunca se les va a enfermar. Entonces, no tiene lógica. Una vacuna de pronto, una vacuna así activa el sistema inmunológico de las aves y las previene de enfermedades. Pero imagínense, los pollitos vinieron vacunados, le aplicamos un antibiótico, el antibiótico mató las vacunas, el antibiótico es amargo, el pollo disminuye el consumo del agua, vamos a tener mortalidad de los primeros días por deshidratación. Las vitaminas pues tienen un sabor a veces feíto, unos sabores siempre fuertecitos como a medicamento, y el pollito tampoco va a consumir mucha agua. Entonces, lo bueno, lo aconsejable para cuando llega el pollito es hacerle este suerito. 3 gramos de azúcar y medio gramo de carbonato de sodio por litro de agua. Un suerito casero súper. 3 gramos de azúcar aporta energía. El pollito va a estar más activo, más contento. Bicarbonato de sodio mejora los problemas digestivos del ave, mejora el control del electrolito de las aves, aporta minerales. ¿Qué pasa con esta mezcla tan buena? Va a haber un completo cambio. Los pollitos van a estar más activos. Si el pollito está más activo, ¿qué pasa? Va a consumir más alimento. Si consumen mejor alimento, ¿qué pasa? Va a darnos mejor peso la primera semana. Y si el pollito nos da peso la primera semana, quiere decir que empezamos con el pie derecho del lote. El bicarbonato de sodio también, como es saladito, también da sed. Entonces aquí estimula a que el pollito consuma más agua. Aquí yo analicé una cantidad de problemas que tenemos en las granjas. Esto no me lo inventé yo ni lo saqué de un libro. A mí me pasó todo esto. Todo esto me pasó a mí porque yo también aprendí. El problema fue que me tocó que aprender con un galpón de 20.000 pollos de tacada, no sin saber nada. Y me tocó que aprender con un galpón de 20.000 pollos de una. Entonces, todas estas cositas me han pasado a mí también. Se mojan los pollos. Los grupos vemos cantidades de veces de esos pollos mojados. ¿Por qué se moja un pollo? ¿Por mucho calor o mucho frío? ¿Cómo es que por mucho calor o mucho frío? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, si el pollo tiene mucho frío, se amontona y se suda. Si el galpón está muy caloroso, hay una especie de evaporación. Se evapora el agua del piso, de las heces, y eso se crea un ambiente húmedo. Eso hace que el pollito se sude o se vuelve asqueroso.
Se sudan los pollos por mucho calor o mucho frío también. Pollo sudado. Una cosa es pollo mojado a pollo sudado. Porque el pollo mojado, por allá se va para los comeros y se emparama de agua, eso queda pues una cosa asquerosa. Pollo sudado. Aquí en este caso, ventilación y temperatura. ¿Sí? Para que el pollo no se sube. Si el pollo tiene buena ventilación y tiene la temperatura óptima, no se sube. El pollo va a tener el confort adecuado. Se amontonan los pollos por mucho frío. ¿Cómo evitamos el frío? Con cortinas, focos o criadoras. Si ahogan en las esquinas por mucho frío, ¿qué se hace para que no se ahoguen los pollos en las esquinas? Poner las paredes en ángulo, círculo. Ángulo, ya saben que es un ángulo, cualesquiera vemos que es un ángulo que no quede totalmente plano, sino con un pequeño desnivel. No tiene la temperatura adecuada, el pollo no consume alimento por mucho frío, temperatura inadecuada. Hay alta mortalidad. ¿Por qué hay alta mortalidad en una granja? Puede llegar el pollo contaminado con onfalitis, por no haber cumplido los protocolos de bioseguridad. Si no tratamos bien el agua o algo así, ahí ya estamos con el pie derecho. Si no tenemos la temperatura de agua o agua sin el tratamiento adecuado, como acaba de decir. ¿Cómo prevenimos este problema? Con paredes incubadoras certificadas, excelente aseo y desinfección. Tratar el agua del galpón y galpón hermético, ¿sí? Así disminuimos la mortalidad las primeras semanas. Comprar los pollitos en incubadoras buenas, certificadas. Con un excelente aseo y desinfección vamos bien. Y tratar el agua, tratamos el agua de bebida. Y un galpón hermético, o sea, con buenas cortinas, buena calefacción. Aquí escribí algunos aspectos fundamentales que debemos de tener en cuenta para cuando llegue el pollito. Esto lo dividí en 1, 2, 3, 4, 8, 9 cositas, 9 palabras claves. Si ustedes no los están administrando las granjas, manden este material a sus empleados, que son palabritas claves para tener éxito en el proyecto. Galpón limpio y en orden, como le mostré. No importa lo artesanal que sea, sino tener todo limpio y en orden. Que la bodeguita, una bodeguita, así sea una cortina por allá tapada aparte, eso es una bodega, que tengamos todo ahí en unas estrellas de madera, que el alimento no esté en el piso. Buenas cortinas y calefacción, eso sí hay que tenerlo sí o sí, porque no tenemos cortinas. ¿Cómo vamos a hacer calefacción? Uso de papel. Dice que se puede usar papel carán o simplemente en las mismas cajitas que viene el pollito, ahí mismo se hace eso. Iluminación adecuada. Si el galpón tiene una iluminación homogénea, el pollito va a estar destruido en todo el galpón homogéneamente también. No se nos va a ahogar, no se nos va a sudar. Agua de alimento. No es que tengan el agua por montones, esos nipples a todos los bebederos, sino tener agua, el nivel que es, el caudal que es, a la altura que es. Alimento, como les digo, que no les falte, pero a poquitos. Ahí en esos videos que yo subo, que son granjas que yo he administrado, no ven nunca una tolva llena, ¿sí? Los pediluvios. ¿Qué es un pediluvio? Es donde metemos las botas para no llevar virus ni bacterias ni demás patógenos al galpón. Evaluación de ombligos y buches, que es mirar la colita de los pollos que no vaya a estar inconada. Y los buches, mirar los buches que sí estén consumiendo el alimento. Conteo y pesa. Los pollitos hay que contar si queda una cajita para verificar que si nos están llegando los pollitos que dicen en las facturas. Y el pesaje para saber qué calidad de pollo nos llegaron. Y mirar el buen estado general de los pollitos.